Hola, ¿cómo están? Ya han avanzado bastante sobre el curso de biología. Espero que vayan aprendiendo cosas nuevas de las que ustedes traían o vayan clarificando dudas de lo que aprendieron previamente en el ciclo básico común. Como les había dicho en la clase de proteínas, les voy a dejar 2 o 3 diapositivas. En realidad no son 2 o 3, son como 7, pero donde vamos a tratar de dar ejemplos de qué es lo que ocurre cuando una proteína no es plegada correctamente. Como habíamos visto en la clase de proteínas, después de que habíamos dicho muchas veces que lo que determina la forma de una proteína es la secuencia de aminoácidos, porque esa secuencia de aminoácidos direcciona el plegamiento del polipéptido. Entonces, y recordamos que la secuencia de aminoácidos se encuentra, digamos, codificada en la secuencia de bases en el ADN. Entonces, secuencia de bases, secuencia de aminoácidos, plegamiento del polipéptido, tengo una forma. Y esa forma le va a dar la actividad a la función que tiene la proteína. Aprovecho para aclarar en este punto una duda que le surgió a un compañero de ustedes y que fue contestada ampliamente en un foro, donde ¿cuál es la diferencia entre actividad y función? La función de una proteína es lo que hace dentro de la célula. Por ejemplo, si yo tengo una proteína quinasa, la función de esa proteína va a ser fosforilar sustratos, ¿sí? Fosforilar otra proteína en algún residuo de serina, treonina o tirosina. Esa es la función. La función es de proteína quinasa, una enzima que fosforila. En cuanto a su actividad, se está refiriendo o nos estamos refiriendo a si esa proteína quinasa se encuentra activa o no. Activa sería que puede fosforilar proteínas, ¿sí? Si no está activa es porque no está fosforilando. Muy probablemente para que fosforile proteínas tenga que tener algún tipo de regulación, como en el caso que vimos de la proteína quinasa A. La función de la proteína quinasa A es fosforilar proteínas, pero mientras se encuentre a la subunidad reguladora, esa proteína no va a estar activa. Cuando aumenta el AMP cíclico, la subunidad reguladora cambia su forma, o sea, sufre un cambio conformacional, libera la subunidad catalítica y entonces la proteína quinasa A va a estar activa. Dicho esto, espero que haya quedado más claro la diferencia entre función y actividad de una proteína. Volvamos a lo nuestro. Supongo que a esta altura ya van viendo un poco sobre la biosíntesis de proteínas, pero básicamente la biosíntesis de proteínas, sea en el citosol o sea que comienza en el citosol y continúa en el retículo endoplásmico, básicamente los ribosomas son los que van a leer el ARN mensajero y este ARN mensajero va a permitir que, al ser leído, va a permitir que se forme el polipéptido en cuestión. Ese polipéptido se va a plegar de manera adecuada y de manera adecuada va a llevar a cabo su función. Pero el plegamiento no solamente va a permitir que tenga una forma adecuada para llevar a cabo su función. El plegamiento también va a exponer determinados puntos donde la proteína puede ser degradada, determinados enlaces covalentes donde van a poder actuar proteasas para su degradación. En este punto les quiero decir, lo van a ver más en profundidad en química biológica, que todas las proteínas tienen una vida media. La vida media es el tiempo en que se encuentra esa proteína en la célula. Por ejemplo, algunas proteínas pueden estar presentes en la célula después de haber sido sintetizadas durante 2 horas, mientras que otras tienen una vida media de 6 horas, otras de 24 horas, independientemente del tiempo donde fue sintetizado. Bien, entonces cuando además esa vida media puede aumentar o disminuir
si la proteína sufre algún proceso de alteración de su estructura. Por ejemplo, si hay un aumento de radicales libres o de especies reactivas del oxígeno que oxidan esta proteína, por ahí la vida media de la proteína disminuye. Entonces sufre una degradación y esta degradación va a puede ser llevada a cabo por el proteasoma, por el sistema de degradación asociado al retículo endoplásmico o por la formación de un autofagosoma que luego deriva un lisosoma. Bien, entonces, en el DNA o ADN se encuentra codificada una secuencia de bases que va a ser traducido a ARN, mensajero en este caso. El ARN mensajero va a codificar la secuencia de aminoácidos en la estructura primaria. Esto va a generar una conformación adecuada y en base a ello va a tener una función. A su vez, esta proteína va a tener una vida media y cuando deje de funcionar, cuando ya no sea más útil para la célula, va a sufrir una degradación que va a estar asociada también a la secuencia de la proteína. Supongamos, acá tenemos una proteína que tiene una estructura terciaria determinada de acuerdo a la secuencia de aminoácidos de la proteína. Sin embargo, cuando esta secuencia es alterada, ya sea por una alteración en las bases del ADN o, por ejemplo, por algún tipo de proceso posttranscripcional, esta secuencia va a cambiar y la conformación no va a ser la adecuada y muy probablemente se oculten esos sitios que yo les había comentado que ya están codificados para que la proteína sea degradada. En ese caso, la proteína que tenía esta configuración normal, fíjense que eran alfa hélices, pasan a ser hojas beta y cuando la proteína se encuentra en hojas beta, la configuración se altera. No solo no puede cumplir su función, sino que tampoco puede ser degradada. ¿Cuáles son las estrategias entonces para cuando ocurre la síntesis de un polipéptido? El ribosoma traduce el RNA mensajero de acuerdo a las órdenes del ADN. Ocurre un plegamiento parcial en la medida que la proteína se va sintetizando. Recuerden que esa proteína puede estar exponiendo parches hidrofóbicos, se va a asociar a las chaperonas moleculares, recuerden el teórico, hasta que es completamente sintetizada o biosintetizada por el ribosoma. En ese momento va a adquirir el plegamiento final que le va a dar su conformación nativa. Y en el caso de esto sería un solo péptido con su estructura nativa. Y en el caso de que se trate de una proteína cuaternaria, voy a tener 4 estructuras terciarias conformando correctamente la estructura de la proteína. Pero puede ocurrir que cuando la proteína esté como intermediario de plegamiento, ocurran cambios ambientales o se formen, como yo les dije, especies reactivas del oxígeno, o este plegamiento parcial no llega a plegarse completamente porque hay mutaciones en el ADN y entonces cambia la secuencia y cambia el plegamiento. Entonces, en este caso, esta proteína que está parcialmente plegada, va a tratar de ser digamos, reacondicionada ese mal plegamiento para que pueda o volver a través de distintos mecanismos que tiene la célula, a tratar de ser plegada normalmente y seguir su ruta hacia la proteína cuaternaria, o bien lo que va a ocurrir o lo que debería ocurrir es que sea degradada, ¿sí? También puede ocurrir que cuando se trate de plegar correctamente la proteína, se forme un ovillo, un agregado desordenado que no se recupere y no puede ser degradada porque oculta los sitios de plegamiento, o que forme o que tome estas formas de proteína mal plegada que a su vez
cambia las estructuras secundarias originales, que podrían ser, por ejemplo, como en este caso, hélices alfa, y se convierte en una proteína formada por hojas beta que forman fibras adentro de la célula y constituyen lo que se denominan fibras amiloides. Bien, si ustedes quieren profundizar un poco más de toda esta estrategia de la célula para tratar de plegar correctamente las proteínas y evitar la formación de agregados, pueden consultar este trabajo. Bien, entonces, como consecuencia de un mal plegamiento, si no pudo ser degradado, vamos a tener fibras amiloides o vamos a tener agregados. Esto es lo que básicamente ocurre en todo este tipo de enfermedades. Probablemente haya más enfermedades, pero las más comunes que se conocen como consecuencia del mal plegamiento de una proteína son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de la vaca loca o de Creutzfeldt-Jakob y la amiloidosis generada por la transtirretina. En el caso de la transtirretina, es una proteína que se encuentra en el plasma y es la encargada de unir y transportar la vitamina A o retinol y la hormona tiroidea. Para que estas dos moléculas, hormona tiroidea, tiroxina y la vitamina A, puedan llegar correctamente a sus sitios de destino, tienen que ser transportadas por la transtirretina. Se ha verificado que la transtirretina en ocasiones es mal plegada y este mal plegamiento hace que no pueda ser degradada y se puede acumular en el espacio intercelular o aún dentro de las células de las fibras musculares. También se puede acumular en el hígado, por lo cual forma depósitos amiloides y esos depósitos amiloides van a generar a la larga un mal funcionamiento de los órganos, tanto del hígado como del corazón. Estas otras enfermedades que les acabo de mencionar afectan fundamentalmente a las neuronas, a enfermedades que afectan al cerebro y que terminan produciendo en general alteraciones cognitivo-conductuales y también pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de manejarse por sí mismo, y en el caso del Parkinson, pérdida de los movimientos finos, y en general las tres enfermedades terminan produciendo demencia. En el caso del Alzheimer, este se produce por acumulación de beta-amiloide y por alteraciones de la proteína tau. En el caso de la enfermedad de la vaca loca o de Creutzfeldt-Jakob, se produce como consecuencia de la alteración de priones y de la alteración de la proteína tau. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, fíjense qué grave, tenemos la alteración de las tres proteínas. Vamos a ver brevemente qué ocurre en cada caso. Antes de ello, quiero que entiendan lo que vimos en esa diapo anterior, donde les contaba qué es lo que hace la célula o qué estrategias utiliza para evitar la formación de estas placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Recuerdan que dijimos que podíamos tener placas amiloides o podíamos tener ovillos. Fíjense, acá tenemos un dibujo donde se muestra placas amiloides que se forman en los espacios extracelulares de las neuronas. Fíjense, acá se los marco con el puntero, aquí se los marco con el puntero. Esto se forma en la sustancia gris, o sea, el tejido conectivo que se encuentra rodeando a las neuronas. Y también pueden formar las placas neurofibrilares y también pueden formar ovillos que se agregan dentro del citoplasma de la neurona, ¿sí? No sé si se puede observar, pero acá tenemos una neurona donde se han depositado esas placas grises. Miren, estas neuronas
se ven positivas a una inmunohistoquímica, que es una reacción que es una técnica que lo que permite detectar a través de un anticuerpo unido a una enzima que genera coloración, permite detectar específicamente estas proteínas que generan las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Bien, veamos un poco qué es lo que ocurre primero con la enfermedad de la vaca loca. En esta enfermedad se descubrió hace muchísimos años y se vio que ocurrían unos extraños comportamientos en las vacas que se volvían básicamente locas, o sea, perdían su comportamiento normal. Cuando estudiaron los cerebros, pueden ir a estudiar la historia de la vaca loca o buscarla por internet. Cuando estudiaban los cerebros, encontraban que tenían una proteína asociada a las neuronas o a las células del sistema nervioso que no era normal y que como consecuencia de que no era normal no podía ser degradada. Luego se vio que esto era fácilmente transferible a otras especies, por ejemplo al hombre que consumía esa carne o que tomaba la leche de esas vacas que estaban afectadas por esta enfermedad. Acá lo que les muestro, esto lo obtuve de estas imágenes y el conocimiento, lo obtuve de un trabajo que se encuentra, que tiene esta cita bibliográfica al cual ustedes pueden acceder fácilmente si quieren estudiar un poco más sobre el tema. Pero fíjense, a la proteína, digamos que se encuentra mal plegada y que proviene de la vaca, se la denominan prion, se la denominan PR de prion, proteína SC. Esta proteína proviene, este es un intestino, ¿sí? Entonces cuando nosotros consumimos, esperemos que no, el alimento, esta proteína priórica logra atravesar el epitelio absortivo intestinal y a través de la circulación sanguínea atraviesa toda la membrana basal, el tejido conectivo, escapa al sistema inmunológico y a través de la circulación sanguínea y de los ganglios del sistema nervioso periférico y central llega hacia su destino, que es el sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central, esta proteína es capaz de insertarse en las membranas de las células nerviosas. Por otro lado, existe una proteína PRPC, que sería el prion normal, que es una proteasa, es una glucoproteína que tiene una función de proteasa y que se sabe que participa en procesos de protección de las neuronas y además en procesos que ayudan a la cognición, al aprendizaje y a la memoria. Hoy se sabe, en ese momento no se sabía. Bueno, fíjense que esta proteína, que es una glucoproteína, se sintetiza en la neurona, sigue la vía secretora y se inserta en la membrana plasmática. Es una proteína asociada a membrana a través de un ancla de glicosilfosfatidilinositol. Cuando el prión se inserta en la membrana, lo que hace es asociarse con este prión normal. La asociación fíjense que acá tengo un clúster de priones, o sea, se insertan pero de a muchos, ¿sí? Cuando interacciona con los priones normales, estos priones este prión enfermo induce un cambio conformacional en el prión normal. Ese cambio conformacional en el prión normal hace que se una a muchos glicosaminoglicanos. Estos glicosaminoglicanos, junto con estos priones anormales, se desprenden de la membrana plasmática, son clivados por proteasas específicas y comienzan a formar las famosas placas amiloides formadas por fibras amiloides que yo les mostré, se encuentran en la sustancia gris o en el tejido conectivo de
el sistema nervioso central. A su vez podrían ser endocitados, pero al ser endocitados no pueden ser degradados en el lisosoma. Entonces van a formar acúmulos intracelulares de este tipo de proteínas que va enfermando a la neurona e impidiendo que cumpla su función. Bien, la enfermedad de Parkinson dijimos que estaba afectada en la enfermedad de Parkinson la proteína tau, la alfa-sinucleína, y además de la alfa-sinucleína se formaban placas amiloides. La alfa-sinucleína que se encuentra alterada en la enfermedad de Parkinson se cree que participa en el movimiento, es una proteína intracelular que participa en el movimiento y en la forma de las mitocondrias. Y en investigaciones recientes se ha visto que esta proteína podría actuar como factor de transcripción, ya que se la ha encontrado en el núcleo. Cuando la alfa-sinucleída es sintetizada y existe un mal plegamiento, podría ocurrir que gracias a las proteínas, a las chaperonas moleculares, las proteínas que son mal plegadas puedan de alguna forma expresar sus sitios de degradación, y entonces van a ser degradadas en los proteosomas a péptidos más pequeñas, o van a formar autofagosomas y ser degradadas por la vía autofágica. Pero si esto no puede ocurrir, las proteínas mal plegadas no pueden ocurrir, estas proteínas pueden ser a su vez modificadas o digamos de una manera peor, o sea, modificadas en el sentido de que a través del estrés oxidativo o otro tipo de proceso celular, estas proteínas directamente se conviertan en oligómeros de hojas beta y formen las famosas placas amiloides. O sea, se unen entre ellas para formar una placa amiloide. Y formen dentro del cuerpo de la neurona, fíjense, depósitos de estas placas amiloides que van alterando la función celular, que a su vez, esto se los denomina cuerpos de Levy, y a su vez estas placas amiloides pueden ser liberadas y pueden ser endocitadas por neuronas vecinas, lo cual produce la alteración de las neuronas vecinas y se va transmitiendo este fenómeno de neurona a neurona y perdiendo cada vez más la capacidad de la función de las células neuronales. Obviamente, si esta proteína participa en cuanto al movimiento, a la forma y a la función de las mitocondrias, voy a tener disminución de la función mitocondrial. Pero además, en el Parkinson como en el Alzheimer, hay otras dos proteínas que se encuentran alteradas: la proteína tau y la proteína que genera amiloides, que es la proteína APP. La proteína tau es una proteína asociada a los microtúbulos. Ustedes van a ver esta proteína cuando estudian citoesqueleto en profundidad. Esta proteína tau, por procesos de mal plegamiento debido a alteraciones genéticas o alteraciones post-transduccionales, en lugar de encontrarse unida a los microtúbulos, puede ocurrir que sea fosforilada, polifosforilada, ¿sí?, por alguna quinasa celular, en lugar de y esta polifosforilación hace que la proteína tau se asocie entre ella, deje de estar unida a los microtúbulos, se asocie entre ellas y forme filamentos. Y estos filamentos van a formar estas neurofibrillas que yo les mostré, se alojan en el citoplasma de las células nerviosas, se depositan dentro del citoplasma de las células nerviosas. Bien, entonces, esta formación de ovillos
neurofibrilares dentro del citoplasma, ocurre también en el Parkinson conjuntamente con los ovillos de la alfa-sinucleína y ocurre en el Alzheimer. En el Alzheimer y en el Parkinson hay algo más que ocurre. Tenemos en la membrana plasmática unida, lo van a ver en más profundidad en fisiopatología, pero para que tengan idea qué es lo que ocurre cuando está mal plegada una proteína que se llama APP. Esta proteína que se llama APP y que llega a la membrana plasmática a través de la ruta biosintético secretora, que ustedes deben estar viendo ahora en las clases teóricas. Cuando llega a la membrana plasmática, esta proteína tiene un dominio transmembrana, un dominio exoplásmico y un dominio citosólico. Esta proteína APP tiene que ser clivada en una primera instancia por la alfa-secretasa, ¿sí?, para liberar un segmento que se llama APP alfa. Ese segmento APP alfa va a actuar, va a difundir a través de la matriz extracelular y va a actuar sobre células vecinas, activando o inhibiendo vías de señalización que vamos a ver más adelante. Las vías que van a activar, por ejemplo, es la vía de Notch delta, o la vía que va a inhibir es la vía de WNT. Ténganlo presente. Por otro lado, sobre el dominio transmembrana que quedó y el dominio citosólico, va a actuar una gamma secretasa. El dominio citosólico va a ser degradado en condiciones normales y la gamma secretasa va a liberar otro péptido que se denomina péptido 3. Esto ocurre en condiciones normales, pero puede ocurrir, vuelvo a insistir, que por mal plegamiento o por mal procesamiento en la ruta biosintética secretora no se encuentre el sitio de clivaje adecuado para la gamma secretasa, para la alfa secretasa. Entonces para la alfa secretasa. Entonces va a actuar otra secretasa, que es una enzima que va a clirar al péptido APP, donde fíjense que lo va a cliar en una secuencia diferente a la secuencia donde clivaba la alfa secretasa. La alfa secretasa clivaba a la proteína en ese dominio transmembrana alfa-beta en la mitad, en un aminoácido que estaba casi dentro de la bicapa lipídica. Mientras que la beta secretasa, también conocida como proteína base, no puede hacer ese clivaje, pero al tener mal la conformación, esta proteína APP expone otra unión covalente donde sí puede clivar la beta secretasa. Cuando la beta secretasa cliva en este lugar, se va a formar un péptido que es un péptido alfa-beta, ¿sí? Porque aquí va a clivar, se va a formar primero el péptido APP, que ya no va a tener la conformación del nativo. Fíjese que el nativo tiene un segmento verde, por así decirlo, y un segmento marrón, mientras que el péptido APP beta, que es como se denomina este, no va a poder cumplir su función. Por el otro lado, cuando clive al dominio que me quedó en la membrana, la gamma secretasa, no va a generar este péptido 3, sino que va a sacar de la membrana todo el dominio A beta hacia el extracelular. Y este dominio A beta es lo que va a formar las placas que se encuentran van a formar fibrillas y van a formar las placas de amiloides que se encuentran depositados fuera de las neuronas y que yo le mostré en la inmunohistoquímica. Entonces, tenemos en el caso de el Alzheimer alteraciones en la proteína tau que me forman los ovillos dentro de la neurona y alteraciones en el procesamiento de esta proteína APP que me va a generar las placas fuera de la neurona en el tejido, en la matriz extracelular del sistema nervioso central. A su vez, estas dos alteraciones, más la de la alfa-sinucleína, van a ser parte de la causa
de la enfermedad de Parkinson. En la próxima diapositiva lo que tienen es digamos, es un gráfico un poco más ampliado de este clivaje normal y del clivaje alterado. Fíjense lo que yo les decía, en una condición normal la alfa secretasa corta por encima de del dominio, en el dominio extracelular de la proteína APP, genera el péptido APP alfa, que es el que va a actuar como ligando para en señalización celular, en señales de transducción, y la gamma secretasa corta el dominio intracelular, que va a ser rápidamente degradado. Y también se va a generar el péptido P3. Cuando hay alteraciones, nuevamente en la estructura de la proteína, alteración en la estructura terciaria de la proteína, la gamma secretasa va a cortar donde tiene que cortar, pero en este caso el péptido que se genera intracelularmente todavía no se conoce muy bien por qué, pero va a actuar como factor de transcripción. Y lo que se generó, el péptido APP beta que se generó extracelularmente, va a, junto con el dominio alfa beta de la proteína, el péptido APP beta no va a tener ninguna función porque le falta un fragmento de proteína, ¿sí? Y el péptido que se va a generar cuando actúe la enzima y se libere de la membrana plasmática, el que va a ser el dominio A beta, se va van a formar las fibrillas que van a generar la placa las placas intercelulares, o sea, en el tejido intersticial, y que van a dar origen conjuntamente con la alteración de las proteínas tau y seguramente con otras alteraciones en otro tipo de proteínas a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, esto que describimos les conté hasta ahora y que describimos, es para que refuercen el concepto de por qué el plegamiento, primero, que el plegamiento de una proteína viene direccionado por la secuencia de aminoácidos y que esto le va a dar una forma que le va a permitir cumplir su función. Y que ese plegamiento, si es alterado, ya sea por una errónea modificación post-transduccional o por mutaciones en el ADN que va a cambiar la secuencia primaria de los aminoácidos, entonces ese mal plegamiento, además de que la proteína no va a tener actividad, que puede ser una consecuencia directa de la proteína no tener actividad y actuar a otro nivel. Por ejemplo, hay enfermedades que son lisosomales, donde las proteínas no tienen actividad dentro del lisosoma porque fueron mal plegadas, y en este caso se van a acumular dentro de los lisosomas no solo las proteínas, sino también los sustratos que deberían degradar, y forman lo que se denominan enfermedades lisosomales, que van a terminar enfermando a la célula, ¿sí? Esas son enfermedades hereditarias. En este caso también van a terminar enfermando a las células, ¿sí? Y las neuronas no van a poder cumplir su función. Bueno, cualquier duda me preguntan a través de algún foro o personalmente cuando me vean en un teórico, o tocan el timbre en la cátedra y aclaramos las dudas que tengan.